bajo la Q, ¿cierto? Normalmente, ¿cuánto de gasto cardíaco tenemos nosotros, muchachos? ¿Cuánto es el valor del gasto cardíaco de un individuo promedio? De 7.000, 6.000 a De 7.000. 6 a 7, por decirlo así, ¿cierto? Sí. ¿Sí? ¿Y de dónde sacaste esa fórmula? ¿De qué es lo que es gasto cardíaco? Frecuencia cardíaca por sistolia. Sí, sístole. Por volumen Amplitud de sístole. sistólico. Por volumen sistólico. Entonces, esta perfusión depende del gasto cardíaco, ¿sí o no? Y el gasto cardíaco, entonces, sabemos que es frecuencia cardíaca por volumen sistólico. ¿Y cuántos son estos valores? ¿Cuánto es la frecuencia cardíaca normal de un individuo? 80. Entre 60 y 60, 100. 60 a 100, pongámosle 80 entonces. 80 latidos por, ¿cuánto es el volumen sistólico? Más o menos de un individuo. 100. Un poco menos de 100, 120. 70. Ah, ¿No? 70. Un poco menos. 70, 80. Pongámosle 80. ¿Cuánto da 8 Profe, por pero 8? no es 90 el volumen sistólico. 74. Bueno, pongámosle 90, pues. 90. Está entre más o menos 80 y 110 mililitros. Hay que darle un promedio. ¿Sí? Digamos 90. 9 por 8. ¿Cuánto es 9 por 8, muchachos? 72. 81. Uy. serían 7.200. 72. 7.200 es el total, profe. 7200. Aquí empezamos duro, ¿no? Porque la matemática de mutarla, de multiplicar, hay que repasarla, ¿no? Ok, 9 por 8, 72. Entonces, tendremos 7200. 7.200. ¿Esto en qué unidades está? Mililitros. Mililitros Sí. por... ¿Mililitros? ¿Eso está en mililitros nomás? Por minuto. Por minuto. Por minuto. Minuto. ¿Sí? Por minuto. ¿Por qué por minuto? Pues porque está correlacionando frecuencia cardíaca y un volumen. Entonces aquí tenemos que abajo tenemos 7.200 mililitros por minuto. Si yo quiero convertir esto a litros, ¿cuánto me da? 7.2 litros. Perfecto. Entonces yo tengo aquí que el gasto cardíaco normalmente se expresa en litros, entonces tengo 7.2 litros por minuto. ¿Listo? Ahí vamos. Sí, señor. Y la ventilación depende de algo que se llama volumen minuto. ¿El volumen minuto es igual a qué? A veces que respiran. No. Se le olvidó pulmón, ¿no? No volvieron a estudiar pulmón. Voy a incluir unas preguntitas en el parcial de pulmón porque ya veo que no volvieron a estudiar. ¿No es el volumen corriente por las expiraciones o por el total de inspiraciones? Eso, entonces volumen minuto, por fin. ¿Quién respondió? ¿Cuastumal? Frecuencia respiratoria por volumen corriente. ¿Sí? Sí, 12 por 500 más o menos. Más o menos, 12 por 500. ¿Cuánto da eso? 6.000, sí, 6.000. 6.000, ¿no? ¿6.000 qué? ¿Qué unidades son estas? ¿Mililitros? No, sí. Mililitros por Minuto. minuto. ¿Cierto? Sí. Porque es frecuencia respiratoria, o sea, una frecuencia está dada en minutos y un volumen que está dado en mililitros. Y si quiero pasar esto a litros, ¿cuánto es? Pues 6, ¿no? 6 litros. Seis. Entonces, cambiamos aquí y pasamos entonces esto a 6 litros por minuto, donde la parte de arriba es la ventilación y la parte de abajo es la perfusión. ¿Sí? ¿Cuánto da dividir 6? Háganlo en la calculadora. 6 dividido 7.2. ¿Cuánto les da? 0.83. 0,83. Muy bien. BQ es igual a 0.83. Cuando los valores de ventilación y de perfusión son normales. ¿Me entienden? ¿De dónde salió todo esto? Sí, ¿Alguien no profe. entendió esto?
Hola. Señor. Hola. ¿Vamos bien ahí? ¿Todo el mundo entendió dónde salieron los valores? Sí, Sí, señor. entendí. No, profe, repitis. ¿Pero qué repito? ¿Qué parte repito? No, porque es que todo el tiempo nos me van a tener repitiendo todo lo que ya dije. Dime que no entendiste. ¿Qué parte no entendiste? Espera que esto se traba, profe. Listo. Profe, la parte de donde sacamos el 7.2. La perfusión. ¿Quién le dice a Figueroa dónde salió el 7.2? Papi, eso sale de la frecuencia cardíaca por Volumen ¿cómo histórico. es? Por el Por el volumen. volumen Cardíaca sistólico. por volumen sistólico. ¿Cierto? Y habíamos dicho que La ¿cuánto fue que frecuencia. multiplicamos? La 80 frecuencia. 80 por por 90. 90, 80 latidos por minuto, 90 mililitros de sangre eyectada. Cuando usted multiplica 80 por 90, le da 7.200. Pues, y lo convertimos a litros y eso apareció en 7.2 litros por minuto. De ahí salió. ¿Es claro? Figueroa. Listo. Claro. Ok. Entonces, vamos nuevamente a la presentación. ¿Qué pasa? No me dejan compartir esto. Ya, ¿lo ven? Entonces, muchachos, por eso a ustedes en esta presentación el esquema les está diciendo que la relación BQ normal de un individuo es alrededor de 0.8. ¿Cuánto nos dio a nosotros? ¿0. qué? 83. ¿Es o no es? ¿Sí? ¿De dónde salió ese 0.8? Pues ya de los valores que les mostré, de los valores normales, de cómo respira un individuo normalmente y de cómo tiene un individuo normalmente su gasto cardíaco. Entonces, normalmente yo tengo la ventilación un poco menor que la perfusión, pero fíjense que este índice es muy cercano a 1. Quiere decir que normalmente el pulmón va casi al mismo ritmo del corazón. Para que esto me dé 1, ¿qué valores tengo que poner aquí en esto? Los mismos. Los mismos valores arriba y abajo. O sea que tendría que haber puesto 6 litros arriba, 6 litros abajo. La diferencia es muy poca, un poquito más de perfusión que de ventilación, por eso nos da 0.8. Y ese es un índice normal. Pero miremos qué le pasa a este índice cuando se obstruye la vía aérea o cuando se obstruye la red vascular. Entonces miremos qué pasa. ¿Qué pasa, muchachos, si yo coloco este valor? Digamos que háganlo en sus cuadernos, lo que tengan ahí. Dijimos que habíamos puesto 6 litros arriba, ¿cierto? De ventilación y 7.2 abajo, ¿cierto? Ahora cambien ese ejemplo y coloquen 5 litros arriba, 7.2 abajo. ¿Cuánto da eso? 0.69, profe. 0.69. 0.69, perfecto. Ahora hagan otra ecuación y coloquen 4 arriba y 7.2 abajo. 0.55. 0.55. Ahora coloquen 1 arriba y 7.2 abajo. ¿Cuánto les da? 0.3. 0.3. ¿Qué notan? ¿Qué le está pasando a ese índice? ¿Hacia Va. dónde está yendo? Disminuye. ¿Hacia qué valor está tendiendo? Hacia el 0. Hacia el 0. Perfecto. Entonces, ustedes en los libros, en los artículos o en general, sobre todo en libros de patología, cuando empiezan a hablar de alteraciones, ventilación, perfusión, a ustedes ya no les van a explicar nada de esto, muchachos. A ustedes les van a decir conceptos tan sencillos como que en esta patología el índice BQ tiende a 0. Cuando el índice BQ tiende a 0, ¿el problema de quién es? ¿De la ventilación o de la perfusión? La ventilación. De la ventilación, ¿sí o no? Y entonces aquí está el ejemplo. Si yo le coloco a un alveolo una obstrucción, ya sea un cáncer, un cuerpo extraño, un moco, que obstruya la ventilación,
este índice se va a afectar y va a tender a 0. ¿Por qué? Porque la sangre va a pasar y no va a poder hacer intercambio gaseoso. ¿Ya? Ahora analicemos el contrario. Dejemos quieto el 6 que estaba arriba en la ventilación y dividan 6 ya no entre 7.2, sino que dividan 6 dividido 5. ¿Cuánto les da? 1.2. 1.2. Ahora dividan 4 dividido 7.2. 0.5. 0.5. 0.5, no puede ser, perdón. 0.55. Tienen que dividir 6 dividido, no puede dar 0. 6 dividido 4. Hasta ahorita le digo. 1.5. Sí, lo dije al revés, qué pena. 6 dividido 4, ¿cuánto? 1.5. Listo, coloquen 6 dividido 1. ¿Cuánto les da? 6. 6. ¿Hacia dónde tiende ese valor? Amén. Es un valor ascendente, que por eso aquí aparece que tiende al infinito, ¿sí ven? O sea, tiende al infinito es que siempre va a tender a aumentar. Entre mayor sea el problema de la perfusión, el valor va a ser siempre valores por encima de 1. Por eso aparece el signo infinito aquí. Porque siempre va a dar un valor por encima de 1. ¿Es claro? Sí, señor. Entonces, mientras la relación ventilación-perfusión, cuando el problema es de la ventilación, el índice tiende a 0. Cuando el problema es de la perfusión, el índice tiende a valores infinitos, es decir, siempre a valores positivos, nunca a 0, siempre a valores mayores que 1. Profe, una pregunta, ¿y en la clínica, en qué exámenes o en qué parte le dicen a uno, vea, este paciente tiene, o sea, ¿dónde sale eso? En una Qué pena. gamografía, ventilación-perfusión, hay un examen que se llama... ¿Gamografía? Sí, gamografía, ventilación-perfusión. ¿Y en qué caso se tiene que tomar una gamografía, profe? Por ejemplo, cuando se sospecha embolia pulmonar, normalmente. A usted le toman una gamografía porque quieren saber que usted tiene un problema de una hipoxia repentina, ¿sí? O sea, un momento a otro se desmayó, se bloqueó, la llevan al médico y eso se llama un tromboembolismo pulmonar. Entonces, para totalmente certeza de que usted hizo un tromboembolismo pulmonar, a usted le tienen que poner dos cosas, un medio de contraste por la red vascular y un medio de contraste por la red alveolar, para ver cuáles son las zonas que están tapadas, ¿sí? Las que tienen un shunt. Entonces la gamografía de ventilación-perfusión revela, por ejemplo, eso, zonas con BQ alterado. ¿Es claro? Pero digamos que este concepto de relación ventilación-perfusión se utiliza para determinar, digamos, a gran medida qué es el problema general del paciente. Entonces a usted por ejemplo, usted le dicen, no, en el SRA asociado a COVID, ¿sí? Asociado a este nuevo virus, el BQ de esos pacientes tiende a 0. Entonces, ¿qué dice? ¿Que el problema es de quién? Pulmonar. El problema que genera el virus, ¿qué es? De ventilación. Genera problemas ventilatorios, ¿sí? Aunque es curioso, muchachos, pero en este virus hay dos tendencias, ¿no? Hay una que hace el BQ, lo tiende a 0, y en otro, según lo que están publicando los artículos ahora, hay otro fenotipo de lo que expresa la enfermedad, y es que el BQ tiende al infinito. O sea que al parecer este virus tiene un problema en la regulación de la vasculatura. Bueno, pero eso es como para datearlos como en ese aspecto. Pero para que sepan que realmente nosotros sí usamos esto, es decir, esto no es que este man le dio por dar esta clase de ventilación-perfusión, no es que ustedes tienen que entender cómo es el mecanismo. Llevemos esto un poquito más a la práctica. Miren, aquí la cosa empieza a poner más matemática, que a ustedes les encanta la parte matemática, ¿cierto? Son buenísimos multiplicando, sumando y restando. Entonces, miren, aquí yo en pulmón les enseñé cómo sacar la presión alveolar de un paciente, ¿cierto? De oxígeno. Dijimos que había que saber en qué ciudad estaba para poder saber la presión barométrica. Dijimos que esta presión de vapor de agua era una constante, 47 milímetros de mercurio, que eso teníamos que multiplicarlo por la fracción inspirada de oxígeno, es decir, que si estábamos al aire ambiente era por 0.21, o si ya le poníamos oxígeno al paciente, pues esta FIO2 había que cambiarla, y que teníamos que restarle a estos valores la presión arterial de CO2, que tenía que salir de unos gases arteriales, para poder saber cuánto de CO2 tenía en la arteria. ¿Cierto que esto lo vimos, muchachos? Sí, señor.
Sí, señor. Sí, Hay señor. otra fórmula para poder hallar esto, que es con la presión inspiratoria de oxígeno, pero son fórmulas. Esta no se las he enseñado, no, se las puse ahí porque de pronto la encuentran, ¿sí? Pero básicamente también intenta hallar lo mismo. Y también les mencioné, muchachos, que normalmente nosotros aceptábamos unos niveles de shunt. ¿Se acuerdan que les dije que como aquí había mezcla, nosotros decíamos que no debería haber más de 15 milímetros de mercurio entre lo que había en el alveolo y lo que había en el capilar? ¿Es verdad o no? Estamos hablando de oxígeno, ¿sí? Les decía que si aquí había 100, lo máximo que yo podría esperar aquí era ¿cuánto? 85. 85, que no menos de eso. Que si ya el paciente salía con 70, ¿yo qué tenía que decir? Hipoxemia. Ya se está volviendo. O sea, que había un problema, ¿cuál devolviendo? Que la sangre no estaba haciendo intercambio. O sea, que había una barrera, que había un problema de difusión, algo, porque aquí yo no puedo tener 100 y aquí voy a tener 70. O sea, hay 30 milímetros de mercurio de diferencia, eso es mucho. Si ustedes quieren saber cuánto él lo acepta, ¿qué pasa con el pulmón cuando nosotros envejecemos? Cada vez que nos hacemos más viejitos, muchachos, el pulmón, la barrera alveolocapilar se va deteriorando. Entonces, cada vez que nos hacemos más viejos, nosotros nos enfrentamos a hacer cada vez más deterioro pulmonar. Incluso pacientes que no fuman también pueden desarrollar EPOC con la edad solamente. O sea, profe, o sea que lo que se afectaría ahí sería la distensibilidad. No, la difusión, la difusión. Si ustedes quieren saber cuál es su gradiente alveolar, hagan esta fórmula, pongan su edad aquí. Cuando ustedes todos tienen como 20 años, ¿no? Multipliquen 0,21 por 20 y le suman 2,5. ¿Cuánto les da eso? O ¿quién lo hizo con la edad de uno de ustedes? Por favor, háganlo. Con su edad. A ver. Con 20 años da 6.7. A mí me dio 5.8. Isabela Marín, ¿cuánto le dio la fórmula? 6.49. Perfecto. ¿Cuánto? 6.49 con 19 años. 19 años por punto 21. 19 por 0.21 igual, más 2.5. 6.49, Isabel. O sea que si a usted le tomáramos unos gases arteriales, ¿cierto? Y miráramos cuánto aquí, lo que se aceptaría para su edad, usted que tiene 20 años, está en la flor de la juventud, es solamente tener un gradiente de diferencia de 6 milímetros de mercurio. No se aceptan ya 15. Yo les enseñé 15, pero eso es como para la población en general. Pero a usted, que tiene 20 años, usted si tiene 100 aquí, lo máximo que yo debería esperar aquí, ¿cuánto sería, Isabela? 94. 94. ¿Cierto? Isabela con voz de Eric. Entonces, aquí nosotros, ustedes, cada uno, ¿quién es el más viejito del salón? Gary. ¿Gary? Eric. ¿O Eric? No, Gary. Eric. 28, profe. 28 años. 28, Gary. ¿Cuánto hace lo de Gary con 28 años? ¿Cuánto te dio eso? A mí me salió 7.7 con 25. 7.7. ¿Sí ven que a medida que va aumentando? ¿Me puedo repetir cómo es que se hace la fórmula? Qué pena. Me disculpa. 28. Aquí está. 0.21 por tu edad y luego le sumas Por tu edad y le 2.5. sumas 2.5. ¿Ya te dio? ¿Cuánto te dio? ¿Cuántos años tenés vos? Tiene 28, debería darle 8.38. Bueno, entonces cada vez que ustedes se van haciendo más viejos, fíjense que les va ampliando el rango de shunt. Es decir, les va diciendo que el gradiente alveolo-arterial se les va a ir aumentando, porque por el proceso de envejecimiento, el intercambio alveolar se hace menor. Entonces, si su mamá tiene 80 años, póngale ahí, por ejemplo, háganlo, punto 21 por 80. Profe, me dio Gabriela Valencia, 8.38, dígame ¿sí cuánto está le dio la bien? fórmula. Gabriela Valencia Rivera. ¿No está? Yo voy a empezar a... Sí estoy, Profe, Profe, Sí, pero- ¿Cuánto le da la fórmula con una persona de 80 años? daría, la 80 daría 19. Gabriela Valencia, por No. favor. Me silencio. ¿Cuánto le dio Gabriela? 19, creo. Sí, 19.3 da eso.
O sea que fíjense que una persona de 80 años se le acepta casi hasta 20 milímetros de mercurio de diferencia entre lo que hay en el alveolo y en el capilar. ¿Es claro para todos ya eso? ¿Para qué se usa eso? Sí, señor. Sí. Entonces, como ya les quedó claro eso, fíjense este caso clínico. Vamos a analizar un poquito ya, meternos como en la medicina, ir metiéndose en la medicina. Usted le llega a una señora, 50 años, tiene antecedentes de trombosis venosa profunda, eso es un daño en las venas de los miembros inferiores, y se presentó al servicio de urgencias con disnea en reposo. ¿Qué significa disnea? La sensación que siente ella como dificultad respiratoria. La sensación de falta de aire, es una sensación. Listo. Le tomaron unos gases arteriales a la señora, estaba respirando el aire ambiente. ¿Sí? O sea, le tomaron los gases cuando ya no tenía oxígeno, pero después le pusieron oxígeno. Es decir, los gases arteriales se los tomaron al 21%, es decir, respirando el aire ambiente. Y le tomaron, y estos fueron los resultados de los gases. ¿Qué tienen esos gases, primero que todo? Ustedes ya vieron esto, ¿no? Tiene una acidosis, empezando por ahí. ¿Tiene una acidosis qué? Respiratoria. Sí. Metabólica. No, porque el pH, miren el pH cómo está. Y el Pero no hay que pH es basarse tanto en el 7,3. pH. Pues Gary, no hay que basarse tanto en el pH, sino en el PCO2 y en el PO2. Pues para mí es metabólica. O sea, pero con el pH uno determina si es crónico Yo a o... ustedes no les enseñé, yo a ustedes no les enseñé eso así como están hablando. Yo les enseñé a ustedes que van a decir algo, tienen que ponerle todo el resultado. Entonces, ese paciente que tiene una acidosis metabólica subaguda, una acidosis respiratoria crónica, ¿qué tiene? Completamente el diagnóstico. No me den diagnósticos parciales. No me sirve eso. Sí, lo que pasa es que el pH normal es entre 7.35 y 7.45. Si está en 7.30, sí. Pero la base entonces eso es menos 5. eso es... Tiene o una sea, acidosis. el pH determina si es crónico o subagudo. ¿Sí me hago entender? Estoy les preguntando así a los que están por ahí. Livni, abre tu micrófono, Livni. ¿Qué opinas de estos gases? Pues, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué? ¿Qué tienen los ¿Me puedes gases? repetir la pregunta, por ¿Qué favor? tienen los gases, Livni? No lo sé. ¿No? Lina Marcela Castaño. ¿Aguda o no? Lina Marcela Castaño, ¿está o no está? Ya aparece. El problema es que esté frente al computador. Ay, sí, profe, aquí estoy. Ah, ya. ¿Qué te parece, Lina? Pues, ¿Se le profe, olvidó? con el -5, pues es una acidosis, ¿no? El pH está bajo, entonces pues ya me lo corrobora. El PO2 es de 35-40, un poquito bajo, pero me compensa el 70 del O2. Entonces yo diría que es una... Eso que dijiste no tiene sentido. El oxígeno no se compensa con el CO2, nada tiene que ver. La compensación está con el bicarbonato. Bicarbonato. El Y bicarbonato está bajito. Es una acidosis porque tiene el bicarbonato bajito pero también tiene bajito el CO2. Entonces, ¿una acidosis qué? Metabólica. Acidosis metabólica subaguda. Acidosis metabólica subaguda. Muy bien. Dios mío, por ahí alguien dijo el diagnóstico. Bueno, estudien, muchachos, para la vida. Miren, ya los pacientes les empiezan a llegar, empiezan casos clínicos y ya empieza uno a meter los conceptos dentro de los pacientes. No estudien para los parciales solamente, repasen. Bueno, aquí tenemos una acidosis metabólica subaguda. ¿Cómo se encuentra el gradiente alveolo-arterial de la paciente? ¿Cuánto esperamos de gradiente en una mujer de 50 años? Hagan la fórmula. 13. ¿Cómo la hiciste? Pues multipliqué el 50 por el 0,21 y le sumé 2,5. Perfecto. ¿Y cuánto tiene esta señora?
¿Cómo yo sé eso? ¿Cómo yo sé cuánto tiene? ¿Qué me falta hacerle a esa fórmula? Ya sabes el gradiente. ¿Cómo yo, esta PO2 lo tienen 70 en dónde? En el capilar, ¿sí o no? Porque son unos gases arteriales. ¿Y cuánto tienen en el alveolo, muchachos? ¿De qué depende eso? Esta fórmula. Vamos a pensar que esa paciente está en Cali. ¿Cuánto es la presión barométrica de Cali? 690, ¿no? ¿No es 620? ¿620? No me acuerdo. Bueno, hacemos con 7... 600. Bueno, háganlo con 600. Vamos a pensar que es 600 y ya. Perdón, hagámoslo a nivel del mar, que sea más fácil. 760. 995. La presión barométrica a nivel del mar, ¿cuánto les da a esa señora si estuviera en Cartagena? ¿Cuánto les dio, muchachos? Voy a empezar a... Ustedes van a hacer que uno se vuelva más crítico con esto. O sea, voy a empezar a preguntarles, a llamar a la lista y entonces les voy a poner notas. ¿Ustedes quieren sacar notas? Les voy a empezar a poner notas así. El que haga una pregunta no sabe, ¡pum! Mala nota. ¿Eso quieren? No, no seas así. No, ¿cierto? Eso es muy aburridor. Entonces... La presión barométrica en milímetros de mercurio en Cartagena de India es de 760. Por eso, 760 menos... ¿Cuánto es este pedazo que dice BPH? 47. ¿Y eso lo multiplican por cuánto? 0.21. 0.21. ¿Pero por qué? Porque la paciente le dijeron que estaba al aire ambiente. Ajá. Si aquí le hubieran dicho que la paciente tenía oxígeno, ¿por cuánto había que multiplicarlo? Por 30. Pues por el valor que le están diciendo. Ahí les van a decir, tiene oxígeno al 32%, tiene oxígeno al 50%. Habría que multiplicar eso ya por ese índice. Como les dicen que está al aire ambiente, hay que multiplicarlo al 21%. Y aquí le están restando ¿cuál CO2? 32, ¿no es? 32, perfecto. El CO2 de la paciente. ¿Cuánto les dio? Pero es que me da negativo, no sé por qué. No, porque estás haciendo mal la fórmula. 117. 117, muy bien. ¿Ese 117 qué es? ¿Eso qué es? Es lo que hay en el alveolo, profe. Es lo que hay en el alveolo, muy bien. Es la presión alveolar de oxígeno que tiene esa señora que está en Cartagena en este momento. ¿Sí? Pero ¿cuánto tiene ella en el capilar de oxígeno? ¿Cuánto tiene? 70. 70. ¿Cuánto es el shunt? ¿Cuánta es la diferencia que hay entre lo que tiene el alveolo y lo que tiene el capilar? ¿Cuánto dijeron del alveolo? Repítame. 117. Dijimos que tenía alveolo. 47, ¿no es? 47. ¿Es normal para esta señora tener 47? No. ¿Cuánto dijimos que era lo normal? 30. Bueno, aunque 30 un poquito de algo. O sea, 13, ya lo habíamos hecho. Fue la primera que hicimos. Le hicimos el gradiente primero a la señora para saber cuánto le daba y le daba 13. Y reemplazamos 50 por .21, le sumamos 2.5 y le daba 13. O sea que tiene que 87. Y aquí estamos viendo que tiene un gradiente de 40 y pico. 47. ¿Es normal? No. No, señor. ¿ven? No. Entonces allí uno se da cuenta que esta señora tiene una patología allí en el pulmón. ¿Es claro? Sí, señor. Sí, señor. O sea, yo analizo desde unos gases arteriales, muchachos, miren, desde unos gases arteriales y teniendo un concepto de relación ventilación-perfusión, yo puedo hacer un análisis desde cómo esto está generando un problema. Yo le tomo una muestra arterial al paciente y a partir de ahí puedo evaluar cómo se está funcionando, funcionando la relación ventilación-perfusión. ¿Me entendieron o no? ¿De dónde será el 47 que decían de
Hola, man, yo no escuché la pregunta. Profe, a mí me sigue dando negativo. Lo estás haciendo mal en la fórmula. Quitar los paréntesis. Tenés que ir resolviendo cada fórmula. 760 menos 47 le das igual. Después lo multiplicas por 0.21. Le das igual. Y luego de que le des igual, le requitas 32, que es el C2 de la paciente. El otro estudiante que estaba hablando, no lo escuché. Hable más duro, por favor. ¿47 de dónde? ¿De dónde? Alguien que le diga de dónde salió el 47. Sale de la resta de 117. Uno solo. ¿De qué? El 47 sale de lo que usted le resta, que son 117 menos 70, que es el PO2. Usted le tomó unos gases al paciente y le dijo que la PO2 que tenía en la arteria era 70. Y usted, por la fórmula de presión barométrica, sabía que esta señora tenía en el alveolo 117. O sea, aquí habían 117 milímetros de mercurio. Mientras que aquí, cuando usted le tomó los gases, tenía 70. Entonces yo resté 117 menos 70, me da el gradiente que hay entre estos dos. El gradiente es de 47. Y el gradiente normal para la señora, ¿cuánto era? 13. 13. Entonces, yo digo que 13 y esta señora tiene 47. ¿Tiene o no una patología pulmonar ahí? Sí. Claro, tiene evidentemente una patología pulmonar. ¿Y eso hay que sería? Claro. ¿O no? No, profe. Mire, mire el caso. El caso es una señora que tiene antecedentes de trombosis venosa profunda. Entonces uno dice, EPOC, no, señora, ¿dónde fumó? Nada. ¿Qué pudo haber pasado? Que un trombo de estos se desprendió, subió por todas las cajas, se metió al ventrículo derecho y el ventrículo derecho lo mandó al pulmón y allá fue y obstruyó y generó esto. O sea que los valores dan positivos. Podría ser, ¿Sí? a esta paciente hay que hacerle un examen como este. Esto se llama una relación ventilación-perfusión. Mírenlo aquí. Esto es un examen que se llama una gamografía, ventilación-perfusión, y lo hacen con un material radioactivo, perfunden el pulmón y después empiezan a tomar fotos con una gamma cámara y empiezan a ver zonas que no están bien perfundidas. Miren, por ejemplo, aquí están los dos pulmones bien ventilados, pero cuando hablan de perfusión, que es lo que está acá abajo, pues eso no es muy claro para ustedes todavía, pero pues el pulmón debería verse negro así, total. Quiere decir que estaría todo esto perfundido igual, y no, miren que se ven unas zonas blancas acá, y eso quiere decir que hay zonas que no están perfundidas. Bueno, chicos, terminamos, vamos a descansar, vamos a tomarnos un tiempo. Son las 10 de la mañana.